Bueno, vamos a continuar con el movimiento plano de cuerpos rígidos. Ya habíamos visto en la sesión pasada cómo resolvimos un problema utilizando el método de velocidad de aceleración relativa a sistemas de referencia en rotación o sistemas de referencia en traslación. Vamos a ver ahora un problema especial de dos barras, donde precisamente se puede resolver de las dos maneras. Ahora la pregunta es si se puede resolver de una manera, ¿cuál elegir? La verdad es que uno no sabe originalmente cuál será el método más corto, más sencillo, ¿eh? Pero podríamos decir que en general el método más sencillo es el de sistema de referencia en traslación, y cuando no se puede resolver, como nos ocurrió en el caso de la biela que giraba y había una guía recta, hay intentar entonces por el sistema de referencia en rotación. De repente la rotación resulta más sencillo, es un poco difícil averiguarlo, ¿ah? En un certamen, probar uno y que fracase después de un cuarto de hora para empezar con el otro, no es muy aplicable. No nos olvidemos que estamos en la parte académica, cuáles son los caminos para resolver problemas. Pensando en eso, entonces podríamos retomar el tema. Tengo que compartir pantalla, perdón. Compartir pantalla, ya. Y tendríamos este problema que está planteado allí y que vamos a tratar entonces de resolverlo de las dos maneras: sistema de referencia en traslación y sistema de referencia en rotación, ¿ya? Partimos primero por el sistema de referencia en traslación, ¿ya? Que en este caso específico va a resultar más sencillo. Y tendríamos entonces el mecanismo de dos barras. Si ustedes se fijan, está la barra AB y que está articulada con un pasado liso en el punto C, ahí, ¿cierto? En ese punto. Y está la barra CD, que está con un pasado liso acá, unido a esta oreja que va anclada en la pared, un pasado liso en D. De manera que está girando con cierta velocidad y aceleración angular la barra B, absoluta, eso es como lo vemos nosotros que estamos fuera del sistema, y también está girando la barra CD con velocidad y aceleración angular conocidas. Por lo tanto, se conoce la geometría y se conoce también las velocidades de aceleración angulares. Y para esta posición que está mostrada aquí, cuyos valores se conocen, ¿cierto?, nos piden determinar la velocidad y la aceleración del punto B. Entonces, primero vamos a resolverlo con un sistema de referencia en traslación, y vamos a utilizar la barra, esto también, cuál conviene, digamos la barra CD, la que tiene movimiento, rotación, en cambio esta otra tiene movimiento plano. Por lo tanto, más o menos fácil deducir, el sistema de referencia en rotación, el que está en rotación, CD, ¿ya? Entonces, si planteamos primero la velocidad y decimos instalando el observador entonces en el punto C, aquí vamos a instalar el observador. Entonces aquí ustedes imagínense que el observador está en un asiento igual que en la rueda de Chicago, quiere decir que mantiene la verticalidad y la horizontalidad siempre igual, y esto se va moviendo. En este caso va el omega para allá, o sea, va describiendo una órbita circular en torno al punto D. Siendo así, nosotros podríamos plantear que el observador va a estar acá, se va a mover junto con C, va escribiendo una órbita circular en torno a D, pero él siempre va a mantener, cierto, igual que la rueda de Chicago, los pies para abajo y la cabeza para arriba, y siempre su posición horizontal y vertical, ¿ya? Por lo tanto, él no tiene velocidad angular. Y convengamos entonces que si él no tiene velocidad angular ni aceleración angular, porque está siempre vertical y horizontal, está sentado siempre en la misma posición, la velocidad angular y la aceleración angular con que debe girar esta barra
es la misma que estaríamos observando nosotros, esto que estamos en un sistema de referencia inercial, que no se mueve, ¿ya? Entonces él ve el omega con que él ve girar este personaje y el alfa con que ve girar la barra B, es esta misma que es la que tiene la barra, que es la absoluta, ¿ya? Entonces, claro, con un sistema inercial. Entonces planteamos nosotros para la velocidad primero, noten que está en negrita acá, quiere decir que son vectores. Si no se puede hacer negrita, que es lo que pasa cuando uno está escribiendo, está obligado a colocar la flecha acá arriba para decir que es una suma vectorial. Si no se hace eso, es un error, porque la suma lineal de esto no estaría bien la ecuación. Esta es la suma vectorial. Vale decir que la velocidad de V, de este punto, es igual que la velocidad de C más la velocidad que tenga B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar. El sistema de referencia está en traslación, no gira el personaje, está como en la rueda de Chicago. Si esta ecuación vectorial, que sabemos que da origen a dos ecuaciones escalares, una en X y una en Y, nosotros la planteamos entonces en forma esquemática, nosotros tendríamos lo siguiente. La velocidad de B, este punto, tiene una componente en X, ¿cierto? Porque está hacia allá, ¿cierto? Y también tendrá una componente en Y. No sabemos bien, incluso no sabemos ni el sentido, si realmente va para allá. Podríamos sospechar, sí, para allá, porque el omega hacia allá, ¿sí? Y el otro también, porque es para arriba. Claro, bueno, estaba girando para allá en este momento, así que este punto va a subir y esto también va a subir. Pero podríamos equivocarnos aquí perfectamente en el sentido, ¿eh? Son incógnitas. Vamos a ver cómo nos resulta. Bueno, la velocidad de B, que es esta, debe ser igual a la velocidad de C, que sí es fácilmente calculable. El punto C, ¿cierto? Girando la barra CD en torno a D con una velocidad angular omega SD, que sería en sentido negativo. Por lo tanto, la velocidad SD va a ser igual al producto, ¿cierto? Omega SD por la distancia CD y perpendicular al radio, ¿cierto? Y hacia allá, ¿cierto? Hacia arriba, tal como está indicado acá. Por lo tanto, esto se desconoce, pero esto se conoce totalmente. Más la velocidad que tiene B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar. Como este observador ve girar a la barra B con la misma velocidad angular que la vemos nosotros de afuera en un sistema inercial, entonces la ve girar con la velocidad omega B. Por lo tanto, la velocidad que tenga el punto B de la barra B, que tiene movimiento plano, rotación y traslación, ¿cierto? La velocidad de B, ¿cierto? Con respecto al punto C, ¿cierto? Va a ser igual el omega de AB, ¿cierto? Multiplicado por la distancia BC, ¿sí? ¿Y qué dirección tiene? Para el observador que está ahí sentado, ¿cierto? Ahí, ¿cómo va a moverse al punto B? Lo va a moverse hacia allá, ¿ya? El omega AB por BC. Aquí tenemos una ecuación que es vectorial, que da origen a dos ecuaciones escalares, una en X y la otra en Y. Por lo tanto, nosotros podríamos, como conocemos todo esto, cuando conocemos esto, estableciendo cuáles son la ecuación en X, diríamos que tendríamos dos ecuaciones en X y en Y, y tendríamos dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La velocidad de B en X y la velocidad B en Y. Por lo tanto, son dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve el problema. Lógicamente, la velocidad de B va a ser igual, ya resuelto estas dos ecuaciones, va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. No se olviden que están perpendiculares. De manera que es la raíz cuadrada. Y podemos sacar el ángulo también, porque la tangente del ángulo, la inclinación que tenga, va a ser igual a B sub Y partido por B sub X. Entonces ahí nosotros podríamos calcular el ángulo que tendría, ¿cierto?, la velocidad de B hacia allá. ¿Ah? Entonces ya resuelto eso, nosotros podríamos atacar cuál será la aceleración que tiene B. ¿Ah? Primero hay que resolver
la parte de velocidad y ahora más la aceleración. Entonces, también podríamos decir lo mismo. Ubicado el observador, el sistema de rotación, perdón, el sistema de referencia en traslación va a ser el observador que está acá, ¿cierto? En C, ¿ah? Y él se va a mover junto con el punto C, pero sin girar. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que la aceleración que tiene el punto B es igual a la aceleración que tiene el punto C más la aceleración que tiene B con respecto a C, con respecto al observador, ¿cierto? Que se mueve junto con C pero sin girar. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? ¿Cierto? Nos queda que la aceleración de B, que tiene sus dos componentes, en X y en Y, ¿cierto? ¿Ah? Ahí estarían planteadas en X y en Y, debe ser igual, ahí está en X, ahí está en Y, de dirección conocida, de módulo desconocido. Debe ser igual entonces a la aceleración de C. La aceleración del punto C, que pertenece a la barra CD, que está girando en torno a D, pero el observador está aquí moviéndose también en una órbita circular en torno a D, pero sin girar. ¿Qué significa eso? Que siempre mantiene su verticalidad, ¿cierto?, en el asiento y aquí la horizontalidad donde está sentado. Entonces, la aceleración que tiene B con respecto, primero la aceleración de C, tiene dos componentes. Una componente, ya que está girando en torno a D, tiene una componente que es centrípeta hacia allá. Y esa vale omega de CD al cuadrado multiplicado por la distancia CD. Ahí está, omega de CD al cuadrado multiplicado por CD, y como es centrípeta va hacia el centro, ¿cierto?, de rotación, y ese es el punto D, por lo tanto va dirigida para acá. Esta es la componente, ¿cierto?, centrípeta, ¿eh?, o normal a la trayectoria. Y acá tenemos entonces, si el alfa es así, la aceleración, la componente tangencial va a ser para abajo, la que tiene el punto C. ¿Y eso cuánto vale? Vale el alfa de CD, dato del problema, multiplicado por la distancia CD, que es igual a 600 milímetros, 60 centímetros, 6 decímetros. 6 decímetros, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? La aceleración que tiene B con respecto al observador que se junto con C sin girar. Si el observador está aquí y ve moverse con esta velocidad angular, la misma que la vemos nosotros, porque él no gira, tiene velocidad de aceleración cero, angular cero, entonces él ve que el punto B está describiendo órbita circular en torno al observador. Con esta velocidad, vale decir, una componente es centrípeta, que vale omega de AB al cuadrado multiplicado por BC, ¿cierto? Y esa sería entonces una componente. Omega de AB al cuadrado multiplicado por BC, y va hacia el centro donde estaría girando, que sería con respecto al punto este. Y la otra componente es tangencial, y la componente tangencial con que este observador que está sentado aquí ve moverse a B es el alfa de AB multiplicado por AC, que hace acá. ¿Ah? O por BC, perdón, BC, que es la distancia, que son 5 decímetros. 500 milímetros, 50 centímetros, 5 decímetros. ¿Ya? Y entonces es hacia allá, ¿ya? Porque para allá está el alfa. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos una ecuación vectorial. Sabemos que da origen entonces a dos ecuaciones escalares, ¿cierto?, en X y en Y. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que la componente en X de la aceleración de B, ¿cierto?, va a ser igual a omega CD al cuadrado por CD hacia allá, más alfa de AB por BC hacia allá. Y la componente vertical, ¿cierto?, va a ser igual a omega de B al cuadrado por BC hacia allá, hacia arriba, menos, ¿cierto?, porque está hacia abajo, alfa de CD por CD hacia abajo. Todos estos datos son conocidos, por lo tanto tendríamos incógnitas solamente los módulos, ¿cierto?, de la aceleración de B en X, la aceleración de B en Y. Se calculan estas dos porque son dos ecuaciones, y finalmente tenemos que la aceleración del punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de
a sub bx al cuadrado más a sub by, y si queremos saber la inclinación, que no está puesto acá, ¿cierto? Va a ser el ángulo que hace con respecto a los ejes aquí, en este momento X y Y, sería, ¿cierto? El ángulo sería arco tangente de A de BY partido por A de BX, y ese sería el ángulo que formaría con respecto al eje de las X, que sería esto como estamos viendo. De manera que aquí tendríamos nosotros resuelto el problema de tanto de velocidades como el problema de aceleraciones, utilizando el sistema de referencia que va en traslación. ¿Cuál es el sistema de referencia en traslación? Es el punto, ¿cierto? El punto C, aquí estaría, que va describiendo órbitas circulares. Sí, pero el observador está sentado acá, ¿cierto? Describiendo una órbita circular, pero él, ¿cierto?, tiene movimiento de traslación porque no gira. ¿Ya? Siempre va a estar en X así y en Y así, en cualquier punto que lo pillemos. ¿Ya? Entonces hemos podido resolver este problema por el sistema de referencia de traslación. ¿Y qué es lo que ocurre ahora si lo atacamos por el otro sistema? Este problema sí que se puede hacer por los dos sistemas. Tendríamos nosotros, ¿cierto?, que elegimos el sistema de referencia, ¿cierto? El sistema de referencia ahora en rotación es la barra que está en rotación, que es la barra, ¿cierto? Es la barra CD, ¿ah? Claro. Se determina y la aceleración del punto B de la barra, claro, el punto B de la barra B, ahora va a ser por sistema de referencia en rotación. Entonces el sistema, nuestro sistema de referencia en rotación va a ser la barra, ¿cierto?, CD. Y aquí colocamos el observador, pero cuidado, ahora el observador va girando junto con la barra, es como que se estuviera sentado horcajada aquí, ¿eh? Y gira junto con la barra. Si este observador gira junto con la barra, la velocidad angular y aceleración angular con que él ve girar la barra B no es la misma con que la vemos nosotros que estamos en el sistema inercial. ¿Eh? No es la misma. Entonces hay que encontrar cuál es la velocidad angular que gira la barra B con respecto al observador este que está horcajada aquí, girando con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular que gira la barra CD, pues parte de la barra, y cuál será la aceleración angular, ¿cierto?, angular con que él está viendo girar la barra AB. Y esa no la tenemos. ¿Ya? Entonces, podríamos plantear ahora, ¿cierto?, tal como está, que estamos instalando el observador en el punto C, pero estamos girando, el observador gira junto con la barra CD, ¿ah? Claro. Ahí dice BC. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Juan Pablo. Por favor, confírmame que estás recibiendo. Hola, profesor. Hola, tú eres el único alumno, así que estoy grabando la clase y la voy a subir al aula, o sea, me la van a subir, ¿ya? Ya, profe. Ok. Estaba viendo la resolución, voy a repetir rápidamente en qué parte estoy, de un problema utilizando sistema de referencia en traslación y sistema de referencia en rotación. Esto ya está grabado. Aquí hay dos barras, la barra B y la barra CD. La barra CD gira en torno al punto D y la barra B gira en torno al punto C que pertenece a la barra CD. ¿Ya? Entonces se dan los omega y los alfa absolutos que tienen estas barras. Absoluto es como las ve el observador que está fuera en un sistema inercial. ¿Ya? Entonces, estas velocidades y aceleraciones que están marcadas acá son la absoluta, o sea, como las vemos nosotros que estamos afuera, que estamos mirando esto. ¿Ya? Entonces, el primer método va a ser el sistema de referencia en traslación, ¿ya? Porque nos piden la velocidad y aceleración del punto B. ¿Ya? Y aquí se planteó la ecuación que dice que la velocidad de B
¿cierto? Es igual a la velocidad de C más la velocidad que tiene B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar. ¿Ya? Esa es la idea. Y ahí, esta es una ecuación vectorial, por eso que está en negrita. Cuando uno escribe tiene que colocar la flechita, que es cierto, que significa que es una suma vectorial y no una suma lineal, ¿cierto? Si no va en la flechita es un error, ¿cierto? Porque si uno suma estos términos, estos dos no va a resultar esto. ¿Ah? Están aquí, digamos, vectorialmente. Mira que tenemos la velocidad de B, que tiene una componente en X y más una componente Y. Ahí están las dos componentes de la velocidad. Debe ser igual a la velocidad de C, la que tiene el punto C, que es fácil, ¿cierto? Se está girando en torno a D con un omega, como está planteado aquí hacia allá. Por lo tanto, la velocidad, ¿cierto?, de este punto va a ser hacia arriba, para que hacer omega cruz R, y el R va de aquí hasta allá, ¿cierto? Por lo tanto, vectorialmente va hacia arriba, tal como está indicado acá. Y aquí lo que es igual a la omega de CD multiplicado por CD, hacia arriba, conocido, todo esto es conocido. Esto todo es desconocido. Más, ¿cierto? La velocidad dice que tiene B con respecto a C. Como el observador que se mueve junto con C sin girar, lo ve girar con la misma velocidad angular que lo vemos nosotros que estamos afuera de esto en un sistema inercial, C ve moverse a B, ¿cierto? Con una velocidad que va a ser igual al producto de Lamin cruz, omega, ¿cierto? De AB, cruz el radio que va desde C hasta B. Y eso significa que es hacia allá, hacia la derecha, y vale omega de B por BC. BC que vale 5 decímetros, 50 centímetros o 500 milímetros, tal como está señalado. De manera que ahí tenemos todo, porque si nos damos cuenta, estas son dos ecuaciones. Esta es una ecuación vectorial, pero da origen a dos ecuaciones escalares, una en X y la otra en Y. En X, la velocidad, la componente en X de la velocidad de B, ¿cierto? Hacia allá, incógnita, no se sabe, debe ser igual aquí a 0 más esto, ¿cierto? Que es omega de AB conocido multiplicado por BC, y BC es igual a 5 decímetros, ¿ya? Por lo tanto, se conoce. Y verticalmente este es 0, esta es la velocidad de B, la componente Y, va a ser igual a omega SD, ¿cierto? Conocido por CD, y CD es igual a 6 decímetros. Por lo tanto, se conocen y se despeja y se soluciona esto. Y debiéramos decir que la velocidad de B es igual a la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado, ¿cierto? Y la inclinación va a ser igual la arco tangente, ¿cierto?, con respecto al eje de la X para acá, de B sub Y partido por B sub X. Solucionado entonces módulo, dirección y sentido de la velocidad de B, nosotros podemos pasar ahora a sacar la aceleración de B, y la aceleración de B planteado de la misma manera, un sistema de referencia en traslación, ubicando al observador en el punto C sin girar. Diríamos que la velocidad vector, la velocidad de B, ¿cierto?, es igual a la velocidad de C, igual a la velocidad de C, más la velocidad que tiene B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar. Hacemos lo mismo, la ecuación, ¿cierto?, esquemática, y tendríamos que la aceleración de B tiene una componente en X, la otra en Y, que son incógnitas las dos, pero ahora dice que va a ser igual a la aceleración de C, y la aceleración del punto C tiene dos componentes, una componente centrípeta, que es el omega de CD, ¿cierto?, multiplicado por CD al cuadrado, multiplicado por CD, y CD vale 6 decímetros. Por lo tanto, esto se conoce y va, como gira en torno al punto D, va centrípetamente, ¿cierto?, dirigido hacia allá, tal como está aquí. Pero también tiene una componente, ¿cierto?, que es la aceleración de C, tiene una componente, aquí dice que es contrario a los punteros del reloj, por lo tanto, ¿cierto?, el punto este tiene una aceleración tangencial, que es el alfa SD multiplicado por la distancia CD. ¿Y de dónde? Es para abajo. Ahí está la otra componente, va para abajo. Más ahora, y todos estos términos son conocidos, son datos del problema, más la aceleración que tiene B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar, y eso entonces sería una componente centrípeta. No hay que olvidarse que
que el observador que está aquí ve girar a la barra B con torno a él, con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular con que la vemos nosotros que estamos en un sistema inercial, sin movernos. Entonces tiene una componente centrípeta que va a ser igual a omega de A al cuadrado multiplicado por la distancia CB. ¿Y va a dónde va a ser? Para allá. Ahí está la componente. Omega de A al cuadrado por BC. Más una componente tangencial, ¿cierto? Porque él está aquí, y mira qué es lo que le pasa a este punto. Tiene una componente que es igual a alfa de AB multiplicado por CB. ¿Ah? El alfa de AB multiplicado por CB o BC, que es lo mismo. ¿Ah? ¿Sí? Y hacia allá. Por lo tanto, aquí tenemos dos incógnitas que son las dos componentes de la aceleración de B en X y en Y, incógnitas las dos, o dirección conocida, o sea, vertical esta y horizontal esta otra, y esto es absolutamente conocido. Por lo tanto, diríamos que la aceleración de B en X es omega SD al cuadrado por CD, y CD vale 6 decímetros, más, ¿cierto?, alfa de AB por BC, y BC vale 5 decímetros, y va hacia allá. Y la componente vertical es omega de AB al cuadrado, ¿cierto?, por BC, menos alfa de CD por CD que hacia abajo. Y ahí estaría entonces la aceleración de B en X y la aceleración de B en Y. Por lo tanto, la aceleración de B, ¿cierto?, va a ser igual a la raíz cuadrada de A sub B X al cuadrado más A sub B Y al cuadrado. Y el ángulo, nuevamente, podríamos decir que el ángulo es arco tangente de la aceleración de B en Y dividido por la aceleración de B en X, y vamos a tener el ángulo entonces que tiene con respecto al eje de las X. Y ahí estaría totalmente solucionado el problema. Y ahora lo que está, ¿cierto?, es por sistema de referencia en rotación. Ahí está. El sistema de referencia en rotación, y ahora el problema es que si nosotros decimos que el sistema de referencia, lógicamente, ubicamos al observador, pero ahora va aquí en el punto C también, pero cajada en la barra CD, él gira junto con la barra CD, lógicamente que la velocidad de aceleración con que él ve girar la barra B ya no es la misma que la veía cuando él no giraba, ahora va a girar. ¿Ah? Entonces hay que saber cuánto vale esa aceleración y esa velocidad angular con que él está viendo girar la barra B. ¿Ya? Entonces planteamos el problema, ¿cierto? Fijamos un punto de la barra CD que coincida con la pasada de B, ¿cierto? Este es el punto E. Vale decir que el punto E, que está entre paréntesis, pertenece a la barra CD. Es como si la barra CD la prolongáramos, así como que fuera un triángulo, ¿cierto? Y este es un punto fijo de la barra CD fijo, por donde va pasando el punto B en este momento. ¿Ya? Ese se refiere al punto B. Por lo tanto, la ecuación de velocidad, que no va a variar mucho, nos queda que, con respecto al sistema de referencia en rotación, dice que la velocidad de B vector, en negrita, es igual a la velocidad del punto E, que es un punto fijo del sistema de referencia, porque se ha declarado que BC, el sistema, que CD, el sistema de referencia de rotación, CD, es un punto fijo de CD, ¿cierto? Un punto fijo, vale decir el punto E, ¿cierto? Más la velocidad, ¿cierto?, que tenga el punto B con respecto a este sistema de referencia en rotación. Y esa no va a ser nada más que un cierto omega con lo que girar, que no es este, y un cierto alfa, ¿cierto?, con que lo va a girar, que tampoco es este. Entonces diríamos nosotros que ahí estaría, ¿cierto?, la velocidad de B con respecto a C. Haciendo esto, ¿cierto?, esquemáticamente, lo mismo, hay las dos componentes, ¿cierto?, que finalmente tienen que resultar iguales. Si no resulta igual, algún error se comete, tiene que ser igual independiente del sistema que uno escoja. ¿Ya? Diríamos entonces que la velocidad del punto E, ahí estaría, no hay que olvidarse que el punto E es un punto fijo al sistema de referencia CD. ¿Ya? Por lo tanto, hay que saber cuál es la velocidad que tiene este punto. Pertenece a este triángulo. Por lo tanto, ¿cierto?, si la velocidad con que gira el sistema de referencia es esta,
existe una componente, ¿cierto? No una componente, la velocidad que tiene el omega multiplicado por la distancia. Y habría que convenir que la distancia, ¿cierto? Si estos son 6 decímetros, estos son 5 decímetros, la distancia de esta BC o S, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, ED, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36, más 5 al cuadrado, 25. 36 más 25 serían 36 más 20 serían 56 y más 5 son 61. Raíz de 61. ¿Eh? Ahí está, raíz de 61. Por lo tanto, ¿cierto? La velocidad que va para allá es perpendicular. Por lo tanto, ¿cierto? Si horizontalmente 6 y verticalmente 5, acá resulta al revés. Horizontalmente, ¿cierto? Claro, ahí está, es perpendicular, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tiene 5, acá tiene 6 y aquí tiene raíz de 61. ¿Ah? Y esta inclinación es al revés. Este es 6 aquí, 5 para allá, 6 aquí, 5 para allá y raíz de 61. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cierto? La velocidad que tenga B con respecto perdón, el punto E que pertenece al sistema de referencia es el omega cruz la distancia. ¿Cuánto es eso? Raíz 61. ¿Eh? Entonces ahí la tenemos, ¿cierto? Multiplicado por ED y la inclinación es 6 vertical y 5 horizontal. Al revés de esta porque es perpendicular. ¿Ya? Es al revés de esto porque es perpendicular. Más ahora, más la velocidad que tenga, ¿cierto? Dice la velocidad que tenga B con respecto al sistema de referencia en rotación. ¿Ya? Y esa sería, ¿cierto? Ahora con sistema de referencia en rotación, hay que determinar, dice que el observador lo ve con una velocidad angular distinta con cada uno de nosotros. Claro que es distinto. ¿Cómo se encuentra? También por el sistema de referencia de velocidad angular relativa. Nosotros podríamos plantear, no conocemos este valor. Debiera ser cierto, el observador va a ver la que está girando con respecto a una velocidad que va a ser un omega que desconocemos multiplicado por la distancia que es BC. ¿Ya? Pero este omega no lo conocemos. Pero nosotros podríamos plantear, ¿cierto? Que, atento, igual como lo hacemos linealmente con las velocidades, la velocidad que tiene la barra B, ¿cierto? De AB, con respecto a la barra CD, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad angular que tiene la barra B menos la velocidad angular que tiene la barra CD, tal como lo hacemos linealmente. Y ahí ya podemos aprovechar, sacar también la aceleración. La aceleración, podríamos decir que la aceleración que tiene AB con respecto a CD, como la va a ver girar ahora este observador que está aquí, que él a su vez está girando, va a ser igual al alfa de AB menos el alfa de CD. Por lo tanto, ¿cierto? Si están todos estos valores conocidos, ¿cierto? Es cuestión de llegar y hacer estas restas solamente y veríamos con qué velocidad angular y con qué aceleración angular el observador que está encajada aquí en el sistema de referencia, ¿cierto? Ve girar a la barra AB. Calculado esto, estos son datos, ¿cierto? Con dirección y sentido, nosotros podríamos entonces decir que tendríamos este dato, ¿cierto? Es lo que está acá, ¿cierto? De B con respecto a CD. Y aquí, perdón, este que está acá. Entonces, esto es conocido y esto es desconocido, pero son dos componentes en X y en Y, las podemos calcular y lógicamente nos va a dar lo mismo que nos dio en el otro caso. No puede algo distinto. ¿Ya? Nuevamente diríamos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado, y la pendiente que tenga aquí, ¿cierto? Va a ser arco tangente de B sub Y partido por B sub X. ¿eh? Y tendríamos entonces el módulo, dirección y sentido de la velocidad de B, que es lo que corresponde porque es un vector. Planteamos lo mismo para la aceleración, pero ahora es distinta, la ecuación nos cambia. Porque la ecuación dice para un sistema de referencia en rotación, y aquí está la gran diferencia,
todo esto es vectorial, dice que la aceleración de B es igual a la aceleración de un punto del sistema de referencia declarado, que es este, ¿cierto? Y con sus prolongaciones. Es ahora un punto fijo el sistema de referencia, es igual a la aceleración que tiene el punto E. Se entenderá, ¿cierto? Que tendrá, girando en torno a E, tendrá una aceleración centrípeta y tendrá una aceleración, ¿cierto? Tangencial, dos componentes. Más la aceleración que tenga B con respecto a CD, con respecto al sistema de referencia de rotación. Y eso nos va a ser más dos componentes, que una es omega, ¿cierto? De AB con respecto a CD al cuadrado multiplicado por la distancia, ¿cierto? CB, esa es una. ¿Cierto? Y la otra componente va a ser igual a alfa de AB con respecto a CD, ya calculado aquí, ¿cierto? Multiplicado por la distancia CB y va a ser para allá. O sea, esto una vez calculada esa razón se puede determinar esto. Más, que aquí viene que esta es la aceleración de Coriolis, que es igual a 2 veces el producto, el producto de omega de CD, el omega que tenga la barra es claro, el omega CD, que es del sistema de referencia en rotación, cruz, producto cruz, la velocidad que tiene B con respecto a CD, que aquí ya la determinamos. Esta es la velocidad que tiene B con respecto a CD. Está determinada. Entonces, esto vectorialmente, esto ahí estaría escrito, nos queda la aceleración de B, dos componentes, en X y en Y. La aceleración de E, aquí está interesante, ¿cierto? Porque E pertenece al sistema de referencia de rotación, que en ese momento coincide con la pasada de B. Y así. Aquí está, ¿cierto? La barra es, aquí esta es la barra, pero este punto pertenece, por lo tanto, con prolongar la barra acá, ¿cuál será la aceleración que tiene este punto? Y este punto va a tener dos aceleraciones. Tiene una aceleración centrípeta, que es el omega que tiene CD, el sistema de referencia este, al cuadrado por ED, ED es, ¿cierto? Me parece que aquí dice 781, pero esto es, tendría que ser, ¿cierto? La distancia que dije que era, la distancia ya dijimos, ¿cierto? La distancia era raíz de 61, raíz de 61. Y, ya, está sacada la raíz cuadrada acá, son 7,81 decímetros, eso es lo que sale de la raíz, o 781 milímetros, porque esto vale 600, esto vale 500. Por lo tanto, se conoce la distancia ED, ¿cierto? Y esta va en esa pendiente, ¿cierto? Es la misma que tiene la línea que une E con D. Y la otra es alfa, que tiene CD con respecto, perdón, el alfa que tiene CD, no olvidemos que este es un punto fijo del sistema de referencia, multiplicado por ED, que son los 7,81 decímetros. Y se conocen las pendientes, ¿cierto? Porque si esto vale aquí, ¿cierto? Esto vale 5 para abajo, ¿cierto? Y 6 para el lado, sería la misma inclinación que tiene esta, 5 para abajo y 6 para el lado, pero en cambio esto es al revés, ¿cierto? Tiene 6 para abajo y 5 para el lado, ¿ya? Entonces, ya sabiendo las componentes en X y en Y, y tenemos que la velocidad que tiene B con respecto a CD tiene dos componentes, ¿cierto? Con respecto al sistema de referencia, tiene una componente que es centrípeta, que tiene el omega de B con respecto a CD al cuadrado ya determinado, ¿cierto? Multiplicado por la distancia, esta es la componente centrípeta o normal, más la componente tangencial, ¿cierto? Y esa es el alfa de B con respecto a CD multiplicado por la distancia BC, esta distancia. Y esto va para allá. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta Coriolis. La aceleración de Coriolis, ¿cierto? Primero tiene una dirección perpendicular a la velocidad de B con respecto a CD. Y es perpendicular en 90 grados.
y es el sentido que le da el omega. Por lo tanto, ¿cierto? Si es perpendicular, ¿cierto? Ese, acá está, esta es la velocidad que tiene B con respecto a CD, por lo tanto es perpendicular, va para allá o para allá. Y eso el giro se lo da el omega que tiene CD. Y el omega que tiene CD es para acá, en 90 grados, por lo tanto es para abajo. ¿Eh? Y esto se conoce y esto se conoce, entonces, y lleva el módulo, la dirección y sentido. Por lo tanto, esta ecuación que es vectorial, tendríamos nosotros que en X, ¿cierto? Es omega de CD al cuadrado por ED, que es 7,81 decímetros, ¿eh? Y tendría, eso sería, no nos olvidemos que esto es 5 y 6, vale decir, sería horizontalmente 6 partido por 7,81, ¿cierto? Eso sería entonces multiplicado por esto. Y aquí también tenemos, ¿cierto? La componente horizontal, ¿cierto? Es igual, ahora al revés, es 6 para abajo, y este es 5, 5 partido por 7,81, sí, 181, ¿de qué cosa? De alfa de CD multiplicado por ED, que son 7,81. Ahí los 7,81 se van a simplificar, ¿eh? Y aquí nos queda, ¿cierto? Esta que es la componente horizontal y solamente el alfa de AB con respecto a CD multiplicado por BC, por la distancia BC. Claro, y acá está, ¿cierto? La aceleración de Coriolis, que sería esta que está marcada aquí. ¿Eh? O sea, en X tiene cero, no tiene aporte en X esto. ¿Eh? Y ahí podríamos sacar también B sub Y, la aceleración en Y. Y si le ponemos número a esto, finalmente nos van a quedar, lógicamente, el mismo resultado. Si no nos da el mismo resultado, esto no está calculado acá porque no están dados los datos, hay que calcularlo de nuevo porque algún error se ha cometido. Tiene que resultar igual, independiente del sistema de referencia que uno esté ocupando. ¿Eh? Ahí estaría. ¿Eh? Entonces este problema se ha resuelto, ¿cierto?, de las dos maneras. ¿Eh? Una de sistema de referencia en traslación y el otro con sistema de referencia en rotación. Lógicamente, aquí para este problema, si uno se fija, es mucho más simple hacerlo por sistema de referencia, ¿cierto? En relación. Sale más corto, ¿no? Mire todo lo que se gastó acá. Aquí está resuelto ya para la velocidad, aquí está resuelto para la aceleración. Con el sistema de referencia en rotación resultó un poquitito más heroico, ¿cierto? ¿Sí? Hubo que determinar la velocidad angular, la aceleración angular que tiene la barra AB con respecto al observador, que está girando con la misma velocidad angular y aceleración angular con que gira la barra CD, que es el sistema de referencia en rotación. ¿Ya? Por eso que fue necesario calcular esa velocidad angular con que ve el observador, que va a horcajada con la barra CD, y cuál es la aceleración angular con que girara la barra B, ¿cierto? Este observador. Fue necesario esto. Y después fue necesario reconocer, ¿cierto?, la aceleración de Coriolis, ya determinando, ¿cierto?, cuánto es la velocidad que tiene B con respecto a CD, ¿cierto? Es fácil de determinar esto. La aceleración de Coriolis va a ser perpendicular a esto, y en 90 grados, y el sentido que le dé al girar la velocidad que le dé al omega, y eso multiplicado por 2. Entonces, esto es fácil de determinarlo. Estoy de acuerdo que es un poco más largo, ¿cierto?, que lo que se hizo en el caso de la velocidad y aceleración relacionada, relativa a un sistema de referencia en traslación. Ahí estaría entonces, y no sé si hay alguna consulta antes de cambiar, que Profe, me llamó la atención sí, en la hoja anterior, la diapositiva anterior, que está. ahí ED lo ocupa como distancia y es paralelo como al vector que no sé si es el omega CD. A ver, aquí, Sí, ahí el raíz de 61 está siendo perpendicular y a qué
como una parte plana, que no sé a qué se refiere esa parte. La raíz 61. Es perpendicular a ese vector rojo. Ese vector Ah, rojo. claro. Lo que pasa es que yo diría al revés, el vector rojo, que es la velocidad, es perpendicular al radio. Ya, ya, ya. Claro, porque no te olvides que, mira, olvídate de todo y concentrémonos, ¿cierto?, en cuál es la velocidad de E. E es un punto del sistema de referencia en rotación. ¿Ah? Por lo tanto, si un punto, fíjate que ahora el sistema es así, ¿cierto? El sistema de referencia en rotación. Eh, Esta es la barra BC. Y la pregunta podría ser, oiga, ¿qué hace B si está por allá lejos? No, 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 es un punto del sistema. O sea, eso significa que tú prolongas el sistema, es una cosa así como un triángulo, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, este punto pertenece al sistema de referencia en rotación. Y la velocidad que tiene este punto, ¿cierto? Va a ser igual a omega SD multiplicado por la distancia ED. Y la distancia ED, ¿cierto? Va a ser igual a, si esto es 6, ¿cierto? 6 al cuadrado, 36, más 5 al cuadrado, 25, es raíz de 61. Es la distancia que hay acá. Entonces, en ese sistema en rotación, D Claro, también es D, digámoslo, porque ahí gira. Es claro. parte. Porque es que no te olvides, no es la velocidad de B, es la velocidad de un punto del sistema de referencia en rotación. Pero siendo B, midiendo 500 o 5 decímetros, ¿Sí? no pasa por el punto D, queda como corto. A ver, si queremos saber la distancia, porque no te olvides que este punto, dice la velocidad del punto E, es un punto del sistema CD, ¿cierto? Que coincide por donde va pasando B en ese momento, eso es. Por lo tanto, ¿cierto? Este punto E se encuentra a raíz de 61 está girando. Esto es un triángulo, ¿cierto? Y el omega con que gira el triángulo es uno solo. Por lo tanto, la velocidad angular, la velocidad, mejor dicho, que tiene este punto con respecto a este que está fijo, es el omega multiplicado por la distancia. Y el omega, ¿cierto? Es el omega SD y la distancia es esta. ¿Sí? Ya, profe, es que me había confundido recién. Ya. Es distinto, ¿cierto? Aquí este punto pertenece al sistema de referencia de rotación. Este es un punto que pertenece al sistema de referencia en rotación, que es igual a CD. CD. Pertenece, la duda podría surgir, ¿cierto? Que, oiga, ¿cómo pertenece si está por acá lejos? No, no, no. Esto tienes que imaginarte como que es una prolongación, que es un triángulo. Como un triángulo, el omega que gira en todas las rectas es la misma que gira el omega SD. Por lo tanto, a la velocidad que tenga el omega SD multiplicado por la distancia CD iba a ser perpendicular, va a ser hacia allá, perpendicular al radio, ¿cierto? Porque el punto E de este triángulo, porque el punto E pertenece al sistema de referencia en rotación, ¿eh? ¿Sí? Entonces, como esto va girando con omega para allá, la velocidad va a ser perpendicular hacia allá, va a decir la pendiente va a ser 6 decímetros acá y 5 para el lado, ¿sí? ¿Cierto? Es perpendicular a esto. Serían 6 vertical, 5 horizontal, ¿sí? ¿Quedó claro eso, Juan Pablo? Sí, profe. Ya, okay. Bueno, el otro ya lo vimos. El otro, ¿cierto? Esta es la velocidad que tiene B con respecto a CD. Va a ser el omega que tenga B con respecto a CD. Así lo va a girar este observador que está aquí, multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia CB. ¿Ah? O BC, que es lo mismo. ¿Sí? Y va a ser para allá. Porque el omega resultó ¿cierto? Depende cuál sería el sentido. Puede que esto resulte para el otro lado, depende de estos valores. ¿Ah? ¿Cierto? Puede que resulte para el otro lado, que en realidad lo va a girar para el otro lado, ¿ah? Por eso que no están puestos los valores acá. ¿Ah? Pero en la recta de esta velocidad angular menos esta otra. ¿Ya? Bien, parece que esa fue la duda principal. No son iguales los sistemas. Aquí la gran duda es este observador que va horcajada con la barra CD, ¿con qué velocidad angular lo va a girar? Va a girar la barra B
y con qué aceleración angular la va a girar. Entonces esto fue necesario calcularla acá. ¿Mm? Que es la gran diferencia, porque en el otro no hubo nada que calcular. ¿Por qué? Porque el observador no iba a casa, casi no queda como en la rueda de Chicago, que él no giraba, por lo tanto lo veía girar al punto E con la misma velocidad angular con que la vemos girar nosotros, ¿cierto? Que estamos fuera del sistema, en un sistema inercial. ¿Eh? Eso es para el sistema de referencia en traslación. Acá no, acá va girando. Podría esta barra no girar, pero si él va a horcajar aquí, la va a girar, ¿cierto? Si esto va girando y esta no, esta mantiene siempre la verticalidad y no gira, eh, nosotros no la debemos girar esta barra, pero el que va a horcajar sí la va a girar. ¿Eh? Siempre hacer la diferencia tal como está acá, tal como está aquí establecido. ¿Eh? Si esta fuese cero, ¿eh? Él la ve girar con esta velocidad, pero en sentido contrario como está marcado acá. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa con el tren cuando uno va en el tren, pero en movimiento de traslación, ¿cierto? Que los postes están quietos, pero lo uno ve que se van moviendo contrario, ¿cierto? Se van moviendo para atrás. O sea, la velocidad relativa que tenga el poste con respecto al observador que se mueve, no está quieto el poste, se ve que va para atrás. ¿Eh? ¿Sí? Uno sabe que está quieto, ¿no? Pero uno lo está viendo que se mueve para atrás. Lo mismo ocurre acá. ¿Eh? ¿Listo? Aclarado eso entonces, Juan Pablo, el resto ya, ¿cierto? Es practicar nomás esto y practicar. Una buena práctica de esto podría hacerle darle número a esto y comprobarlo, sería un buen ejercicio, comprobar que da lo mismo. ¿Eh? Dar los omega y dar los alfa y resolverlo de las dos maneras sería un muy buen ejercicio. Y si no da, hay que hacerlo de nuevo, porque algún error se está cometiendo. ¿Ya? Entonces, sugerencia, resolver esto eh, con valores numéricos. Arbitrario, te puede dar cualquier valor. ¿Eh? Valores nada, no muy escapados, para que no haya problemas con la parte del cálculo. ¿Eh? Pero con valores de alfa, estar con el mismo sentido que está planteado aquí, pero te puedes dar los valores y resolverlos, ¿cierto? Para que realmente se note que sí que dio lo mismo. ¿Ya? Que es un muy buen ejercicio eso. ¿Eh? Bien, pues esto con eso hemos terminado ya el movimiento plano cuerpo libre, ¿cierto? Donde en otros casos, no en este, dejamos aplicamos también el centro instantáneo de giro, que es una cosa importantísima y que va a ser bastante seguro. ¿Eh? El centro instantáneo de giro algo punto fijo que aparece en la prueba, ¿ya? El centro instantáneo de giro. Bueno, y ahora, claro, nos va quedando pocos minutos, pero sí ya debería dejar planteado el otro tema. Compartir pantalla. Ahora vamos a ver esto. Salimos ya a la parte de cinemática, ya somos capaces de determinar velocidad y aceleración. Y ahora esto lo vamos a utilizar. ¿Ya? Lo vamos a utilizar en la parte cinética. Siempre es necesario resolver la parte cinemática primero para después atacar cinéticamente, porque lo que nos interesa finalmente es determinar fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son los momentos que producen esos movimientos de cuerpos rígidos? ¿Eh? Entonces tenemos que, vamos, la parte, la guinda de la torta, ya esto en mecánica, ¿cierto? Es la cinética, hacia allá, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Porque ya una vez que uno logra determinar la fuerza y está relacionado con el tiempo, logra determinar cuál es la potencia necesaria para hacer este trabajo. ¿Eh? ¿Cuál será la potencia? Y uno ya determinando las fuerzas puede, ya, esta es la fuerza que interactúa entre los cuerpos, puede entrar a la segunda etapa que es dimensionar con resistencia a materiales, ¿cierto? Dimensionar cuáles serán las dimensiones que tiene que tener este pasador, por ejemplo, para poder transmitir esa velocidad y esa aceleración a los cuerpos. ¿Ya? Ya aquí con esto nos metemos, ¿cierto?, al cálculo de la fuerza de los momentos que interactúan entre los elementos de una estructura. ¿Ya? La cinética
en la parte de la mecánica que estudia la relación entre los sistemas no equilibrados de fuerza, ¿cierto? Y las variaciones del movimiento que estos producen, variaciones de movimiento de las aceleraciones que estos producen, ¿ya? Cuando una partícula está sometida a un sistema de fuerzas no equilibrado, experimenta un movimiento acelerado, lógicamente, empieza a acelerar, ¿ya? Y, ¿cierto?, la segunda ley de Newton establece la relación básica entre la fuerza y la aceleración. Esta relación tiene validez experimental. ¿Qué significa eso? Que nosotros podríamos experimentalmente, ¿cierto?, a un cuerpo, aplicarle una cierta fuerza y ver cuál es la aceleración que adquiere. Si se aplican distintas fuerzas a una partícula, y midiendo la aceleración que adquiere, en cada caso, se puede comprobar, ¿cierto?, que se mantiene constante el cociente entre la fuerza y la aceleración que se produce en cada uno de los casos. Esta fuerza produce esta aceleración, esta otra fuerza produce esta otra aceleración. Y nos vamos a dar cuenta que el cociente que hay aquí entre la fuerza versus la aceleración, ¿cierto?, es constante. Ahí tendremos un cuerpo, ¿cierto? Ahí está la fuerza actuando, ahí está la aceleración, de manera que si nosotros llegamos y tomamos, le aplicamos la fuerza F1, va a adquirir una aceleración A1. Y va a ser lo mismo que si le aplicamos, ¿cierto?, una fuerza F2, cambia la aceleración, pero el cociente se mantiene constante. Por eso que dice que tiene validez experimental. Para decir la F enésima dividido por la aceleración y enésima, ¿cierto?, se mantiene constante. Va a ser siempre el mismo número, ¿ya? Y ese número, la propiedad del cuerpo pone resistencia al cambio de velocidad. Y eso se conoce como la inercia. Inercia es oposición al cambio de movimiento del cuerpo, que está cuantificado por la masa. Esa es la masa. La masa es la inercia, la oposición que hace el cuerpo a ser cambiado de movimiento. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros tendríamos que en general fuerza es igual a K, una cierta constante, ¿cierto?, un coeficiente del producto de la masa por la aceleración. Ahora, si empleamos un sistema de unidades consistentes, como los que vimos en la primera o segunda clase, la constante K será 1. Si nosotros ocupamos un sistema, va a ser 1. Si no, vamos a tener que estar colocándole ciertos coeficientes de conversión de unidades. Y si es 1, el movimiento nos queda que es fuerza igual a masa por aceleración. Es lo que dijo Newton y es lo que dicen los más pensados, que esta es toda la mecánica y el resto son variaciones sobre el mismo tema. ¿Ya? Dicen mecánica, ¿qué es lo que es mecánica? Mecánica, fuerza igual masa por aceleración, y eso sería todo. Y efectivamente, más o menos tiene la razón. Más o menos una cosa así. De verdad que nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que si tenemos, hay una sumatoria de fuerzas que están actuando sobre una masa, que hay una sola, va a ser igual a la masa, ¿cierto?, multiplicado por la aceleración que adquiera hasta toda esta serie de fuerzas que están actuando simultáneamente. ¿Ya? Y esto tiene aplicación tanto en, ¿cierto?, esto es válido, claro, según las teorías de Newton, esto es válido, esto es importantísimo. Si las velocidades involucradas no son velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que son los 300.000 kilómetros partido por segundo, si no, esto ya no tiene validez. Y si no, se trata también de distancias interatómicas, distancias pequeñísimas. Y el sistema de referencia es inercial. Esto de que el sistema de referencia es inercial, para el caso de la ingeniería, la Tierra se puede considerar perfectamente inercial, como que no se mueve. La Tierra es algo quieto, que está fijo. Entonces, para resolver problemas de ingeniería típicos, ¿cierto?, se puede considerar la Tierra como un sistema inercial. Si estamos hablando de cohetería, no, cuidado, ahí no están moviendo el piso, ¿cierto? Ahí se está moviendo, hay que considerar el movimiento que tiene la Tierra. ¿Ya? Entonces, tendríamos nosotros que, aplicando la ecuación vectorial en el espacio, se obtiene la ecuación escalar del movimiento para los distintos sistemas de coordenadas. Pueden ser coordenadas rectangulares, coordenadas de la trayectoria, o pueden ser coordenadas polares. Si las coordenadas son rectangulares, ¿cierto?, será entonces que la sumatoria de las fuerzas en dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiera, ¿cierto?, el centro de gravedad en dirección X,
esto es un decir porque es un punto, el centro de gravedad, el punto, que la sumatoria de las fuerzas en dirección Y va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere en dirección y la sumatoria de las fuerzas en dirección Z va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto?, en dirección Z. Donde ahí debiéramos decir, ¿cierto?, que la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto?, en dirección fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, y que esa es la fuerza en definitiva, y que la aceleración también, por la aceleración, ¿cierto?, que el módulo de la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada su x al cuadrado más su y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Eso sería el sistema de coordenadas rectangulares. Para nosotros vamos a trabajar en el plano, va a ser x e y solamente, ¿cierto? Y tendríamos que, en el caso de las coordenadas de la trayectoria, que son normales a la trayectoria y tangenciales a la trayectoria, tendríamos que la sumatoria de la fuerza en dirección normal debe ser igual a la masa por la aceleración normal, perpendicular a la trayectoria, hacia el centro de curvatura, y que la sumatoria de fuerza en dirección tangencial debe ser igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿cierto?, de la partícula. ¿eh? Y finalmente, ¿cierto?, donde, bueno, ahí la aceleración normal es igual, sabemos ya, que es igual a la velocidad por teta punto, y la velocidad es rho por si es de trayectoria circular, es rho por teta, por lo tanto nos queda, o sea, por teta punto, el omega, por lo tanto nos queda, es lo mismo que decir omega al cuadrado por r, ¿cierto? O decir b cuadrado partido por r o por rho, que sería el radio curvatura. ¿Sí? Y la aceleración, ¿cierto?, va a ser igual a b punto, la derivada de la velocidad en función del tiempo, que es igual al s dos puntos. Y en coordenadas polares, para terminar, sería cierto que la sumatoria de la fuerza en dirección radial va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiera en dirección radial. En cada uno de estos casos nosotros sabemos determinar la aceleración. Y la componente de la fuerza, de la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto?, en dirección transversal, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto?, transversal que tenga la partícula. Y esto sabemos que la aceleración transversal es igual al r punto menos r punto por teta punto al cuadrado, y la aceleración transversal es igual al r por teta 2 punto más el r, dos veces el r punto teta punto. ¿eh? Entonces, en cada uno de los casos ya sabemos determinar las aceleraciones, por lo tanto, ¿cierto?, la sumatoria de las fuerzas, ya sea radial o transversal, va a ser a las respectivas aceleraciones que ya sabemos calcular multiplicado por la masa. Entonces, esto sería, a grosso modo, ¿cierto?, aplicando las leyes del movimiento de Newton. Ya no lo alcanzamos a ver, ¿cierto?, porque nos pilló la hora, partimos bastante tarde, pero espero recuperar un poco el tiempo, no aceleradamente, pero sí en la próxima sesión, que sería el jueves. ¿eh? Y llegaríamos hasta ahí por hoy, Juan Pablo, y el resto de los jóvenes que van a verlo cuando se suba a la plataforma Aula. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Ok, listo, Juan Pablo. Que esté bien entonces. Y nos vemos el próximo jueves. Espero que los otros jóvenes ya aparezcan, ya estamos en la parte final del curso, entonces aquí en esto, donde vamos, ¿cierto?, se utiliza todo lo que hemos visto anteriormente, así que no es menor el ver por lo menos de dónde salen estas expresiones. Bien, Juan Pablo, que estés bien, nos vemos el jueves. ¿Ya? Ya, profe. Chao, Listo, chao. ya. Chao, chao.